Activamente, el podcast de entretenimiento turístico. ¿Y si el mayor error del sector hotelero fue subestimar el entretenimiento? Durante años se habló de tomarse la diversión en serio y se hizo. Se profesionalizó un sector que durante mucho tiempo fue percibido como algo accesorio dentro de la estructura hotelera. Pero ha llegado el momento en el que eso ya no es suficiente. Ya no se trata de hacer bien el entretenimiento, se trata de comprender su impacto. Impacto en el huésped, impacto en la operativa del hotel y, por supuesto, impacto en el destino. Mi nombre es Noemí Fernández y os doy la bienvenida a Activamente, el podcast donde reflexionamos sobre el presente y el futuro del entretenimiento turístico y la hospitalidad. Este es un proyecto que nace con una idea muy clara: abrir conversaciones, todas aquellas que el sector necesita, aportar datos, aportar una experiencia real y hacer una mirada honesta hacia el futuro. Crear un espacio en el que vamos a hablar del futuro, de talento, de datos, de creatividad y sobre todo de personas hablando con personas. Para inaugurar este podcast me acompaña una de las personas que más perspectiva tiene sobre todo esto que hemos hablado en la introducción, me atrevería a decir. Él es Javier Gruñeiro, presidente y cofundador de Active. Bienvenido a Activamente, Javier. Hola, Noemí. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar un poquito por el principio, ¿vale? Porque tú llevas una trayectoria inmensa en el mundo del entretenimiento. Cuando empezaste en este mundo, ¿qué era realmente la animación turística? Bueno, primero te voy a felicitar, Gracias. Porque hemos tardado casi 45 años para que se hable en un podcast de entretenimiento y animación. Esto significa un poco con la pregunta que me haces para dar un poco dimensión del tiempo en el que hemos convivido con la animación en el sector turístico. Y darte las gracias primero por la iniciativa, que es una iniciativa importante para nosotros porque reivindica la manera de la animación, la manera de las personas que trabajan en la animación, un sector que casi calculamos sobrepasa las 15.000 personas, con lo cual es un sector muy serio. Y que le dediquéis este espacio es muy importante. Y además no solamente que le dediquéis el espacio, sino que he tenido la suerte de comprobar la escaleta de temas que hay, que me parece súper interesante. Bueno, gracias. Doblemente enhorabuena. Y respecto a tu pregunta, que... Sí, era cómo era realmente la animación en los comienzos. ¿Cómo la recuerdas tú en tus primeros años? Primero, si dijésemos que tuviésemos que contextualizar, tendríamos que decir verdaderamente de dónde viene la palabra animación, ¿no? La palabra animación es una derivación de una palabra latina, que es animation, que significa anima, ¿no? Alma, y se deriva en animare, que es la acción de animar, ¿no? Fijaros que esta palabra se utilice en los hoteles como palabra animación, una palabra tan profunda, tiene que ver que la raíz es necesaria, ¿no? El ser humano se basa fundamentalmente en unos principios lógicos que es la aceptación, el ser reconocido, el ser integrado. Y esto es la animación. Y si me preguntas cómo ha sido esto en España, pues hay que decir que ha sido una evolución lenta, pero que ha sido, yo creo, de las más transformadoras en el ámbito del entretenimiento y la animación en el sector turístico. Y si quieres ahora hablamos un poquito más en detalle de cómo se construye la animación y cómo se ha construido en España. Bueno, la verdad que si quieres sí que podemos explayarnos un poco sobre ello porque me parece muy interesante el recorrido que ha tenido la animación, el entretenimiento, de pasar de ser una pieza como un poco más accesoria a algo bastante vertebral, por así decir, en la oferta hotelera. Sí, mira, yo siempre cuento una pequeña historia, ¿no? Es que las cosas se producen cuando hay un contexto. Y nos tenemos que imaginar Europa, 1950, ha terminado la Segunda Guerra Mundial, ha pasado la Guerra Civil, ha pasado la Primera Guerra, ¿no? Entonces nos encontramos en unos momentos, digamos, de tranquilidad en Europa, ¿no? La posguerra ha sido muy dura y empiezan a haber movimientos colectivos de trabajadores, ¿no? Y a partir de ahí salen sinergias en el sentido de que cuando la gente lo pasa mal, lo que viene después es intentar pasarlo bien, ¿no? Y en esto empiezan las vacaciones, empieza el turismo. Y hay un hecho significativo que sucede en Francia, que era un deportista olímpico muy famoso, no me acuerdo, me parece que se llama Brisset,
de apellido, que tiene una idea tremenda, una idea buenísima, que es preparar unas vacaciones en Mallorca. Vale. Esto es en junio de 1950. Y este señor idea 15 días de vacaciones, todo incluido, en tiendas de campaña, porque entonces no había suficientes hoteles. Se alía con un señor que se llama Trigano, que Trigano era la empresa, era una familia francesa, que hacía las tiendas de campaña para el ejército. Vale. Y entonces montan, creo que es en Alcudia, una especie de campamento para 2.500 personas que mandan franceses con 3 objetivos: la naturaleza, la diversión y el deporte. ¿Vale? Estas vacaciones, que son de 15 días con todo incluido, se llevan a 2.500 personas y se empieza a hacer lo que hoy llamamos animación. Esas vacaciones, a partir de ese día, se creó una marca mundialmente conocida que es el Club Mediterráneo. Este fue los inicios del Club Mediterráneo. Con lo cual, el éxito fue tan tremendo, ¿no? Porque se vinculaba pues casi lo que decían los griegos, ¿no? La belleza, el arte, la diversión, ¿no? Todo se hace ahí. Y esto marcó un antes y un después. Es tan importante que ahí empieza el crecimiento del Club Mediterráneo, que empiezan por toda Europa. Entonces, por eso se llama Club Mediterráneo. Van a Italia, van a Túnez, y luego ya cambian el nombre. Costa Mediterránea. Por eso Costa Mediterránea. Cuando ya Club Mediterráneo crece, ya cambian el nombre y se llama Club Med. Pero esos son los inicios. O sea, con lo cual, para nosotros, la animación, como la entendemos, podría ser una fuente que viene de esos inicios, de ese modelo vacacional Mallorca, imaginaros Baleares, y de ese modelo donde la parte fundamental de la vacación es el entretenimiento, es lo que se comparte, ¿vale? Por eso digo que es un principio tan básico y es un valor tan importante que para mí permanece, ¿no? Y si dijéramos, y si tuviéramos que dar un repaso casi de manera años, somera, para no liarnos mucho, habría que decir que todo eso crea una escuela. Pero los mercados crean una demanda, crean mayor demanda, entonces hay más nacionalidades. El Club Mediterráneo siempre tuvo una connotación que era para público francés, ¿no? La evolución del turismo trae otros mercados, trae el mercado de Alemania, trae holandeses. Entonces, ahí hay que hacer otro tipo de actividades, ¿no? Y aquí hay gente que sale del Club Mediterráneo, personas como Jean-Paul Simon, que en 1970 y tantos se van allí y empiezan a hacer animación en cadenas hoteleras como Sol, como Riu, como todo este tipo de, ¿no? Y eso ya empieza a marcar una deriva. En el caso de España, que tiene otra componente, porque son, digamos, modelos, España en 1970, no estábamos a esa altura. Yeah. No había esa sofisticación. Bueno, la sociedad era diferente también, claro. Era diferente, ¿no? O sea, el nivel económico, la decisión de ocio, ¿no? Había una necesidad de tener vacaciones, pero eso como divertirse era difícil, ¿no? Pero en España surge un movimiento, que es una agencia de viajes en España, que se llama Viajes Puente Cultural, en 1970, que es un club de viajes que tiene una agencia de viajes, tiene hoteles, hace excursiones, y el gran diferencial es que tiene una escuela de animación. Y yo siempre digo que este es el principio de Active. Es como el germen ahí. Este es el germen. Y esto se crea en 1970. Como todos los proyectos empresariales, muchas veces este tipo de asociaciones no llega a buen término, pero Puente Cultural, en el tema de animación, generó una escuela de profesionales. Fue la primera vez. Y eso dio que una serie de personas que estaban allí dentro, que estaban trabajando, montaron la primera empresa profesional en España, que fue Animatur. Y eso fue en el año 1982, que nosotros tuvimos la suerte de trabajar y que además adquirimos posteriormente, en 2007, adquirimos Animatur porque, digamos, eran nuestros orígenes. O sea que, digamos que desde ese tiempo a ahora, pues, digamos, hablaremos de la evolución de cómo hemos pasado de atender clientes a entretenerles. No, la verdad que, o sea, bastante interesante esto de echar la vista atrás para mirar los orígenes, sobre todo porque ahora se habla mucho de la profesionalización del sector, pero vamos, echando la vista atrás, es más que evidente que no es algo nuevo.
No, no, no. O sea, es decir, yo creo que sí, y sigo insistiendo. O sea, nosotros somos la consecuencia de la realidad de la necesidad. Y eso es muy importante. O sea, no se genera la demanda. La animación no genera una demanda, atiende la demanda. Y atiende la demanda de las necesidades del ser humano hoy, que está vinculado con el trabajo, con el desarrollo personal y con el disfrute y el ocio. Entonces, ¿qué sucede? Que la animación comparte este espacio, sitios donde personas van en un estado de vacacional, donde quieren disfrutar, para relacionarse. Entonces, este match, que es la animación, que vincula el deseo de la vacación con el desarrollo de la diversión, el entretenimiento y los hobbies, es el que le legitima como una parte importante. Es muy probable que como todo en la vida, hay veces que los principios son muy potentes. A veces durante los periodos de tiempo se olvidan los valores, por qué se hizo, ¿no? Vivimos en una sociedad que va tan deprisa que muchas veces estamos dentro de un sector económico que está derivado por las ventas, por los aviones, por los destinos, por las inversiones. Entonces, algo tan altruista como sentirse bien a veces se ve balanceado. Entonces, evidentemente, durante estos años, estamos hablando desde 1980 hasta... Sí, es un periodo, es una muestra grande. Hemos vivido todo. Casi, si quieres, también lo podemos dar. ¿Cuáles han sido los momentos álgidos donde la animación se ha tenido que ir adecuando a las necesidades del sector, ¿no? Tanto empresariales como sociales? Y estamos hablando como un poco desde el punto de vista de la gente que se dedica al entretenimiento, pero ¿y las diferentes cadenas, marcas hoteleras o de establecimientos? ¿Cómo ha sido a lo largo de este tiempo su visión o su percepción de este sector del entretenimiento? Bien, yo creo que como todos, en un sector tan vivo y tan dinámico como el turismo, donde todo cambia, lo único que sabemos es adaptarnos. Entonces, estas empresas, lo que hemos pasado ha sido de atender a un cliente porque se divirtiera a establecer las peticiones pues, de turoperadores donde querían incluirlo dentro del paquete, ¿no? Entonces, aquí hay una especie como de ir posicionándonos, ¿no? Nosotros hemos tenido la necesidad de alegrar o animar a los huéspedes en la estancia esto era una imposición, hay que tener un programa. Vale. ¿No? Los programas lo que marcan es una operativa. Hay animación, pues tiene que haber animación para adultos, tiene que haber para niños. Entonces se generan los programas de animación. Los programas de animación están inherentes a la actividad diaria o a la estancia. Y es más, los turoperadores que lo saben, lo adquieren como un valor, ¿no? Es decir, no solamente vale estar de vacaciones, sino esto que nosotros llamamos animación es lo que hoy se llama experiencia. ¿Cuál es la experiencia que vive el huésped en el hotel? Claro. ¿No? Y creo que en esto el entretenimiento, y la animación, pues ha pasado a veces por puntas, a veces por desiertos, pero creo que hoy en día estamos empezando a encontrar pues una luz. Como un punto de equilibrio entre ambos. Un punto de equilibrio, sí. Hay que tener en cuenta también que la animación es la consecuencia de atender a un cliente. Y cuando tú atiendes a un cliente, el servicio que requiere el cliente tiene que estar en consonancia a su expectativa, ¿no? Entonces, la sociedad y el turista ha evolucionado. Hemos pasado de huéspedes que tenían unas necesidades a huéspedes muy sofisticados, ¿no? Muy sofisticados. Nosotros en España, que hemos tenido la suerte de que esto es, yo siempre digo, España es una rara avis. Es decir, el potencial del sol y playa, este concepto de sol y playa vacacional, somos número 1 en el mundo, ¿no? Sí, por gente de Andalucía, gente de Cataluña, Baleares, Levante,
Canarias. Sí, no cabe duda que a lo largo de todo el territorio hay como muchos puntos que son muy, muy potentes a nivel de, bueno, por no decir todos, porque cada uno tiene lo suyo. Y gente que muy innovadora, ¿no? Cadenas muy innovadoras, es decir, bueno, la gente les copia, ¿no? Las cadenas americanas vienen a copiar los procesos de Iberostar, de Media, de H10, o sea, es decir, pero lo que sí ha habido, aun siendo un mercado muy pequeño, el mercado español, es muy innovador y muy emprendedor. Entonces, ¿qué decíamos? Que cuando los mercados han funcionado por parte de la demanda, siempre se han reinventado. Nosotros en España, que hemos crecido a golpe, a veces incluso de Europa, hay que entender que es en 1980 y tantos, tenemos un tirón, pero hay una cosa que se llama en Europa la caída del muro. La caída del muro en España en el año 2000 supuso un aluvión de turistas que no teníamos, que era todos los países del este. Entonces hubo que reconfigurar, digamos, hoteles y programas para ese tipo de público. Y había un público que tenía una necesidad por un tipo de gasto y había otro tipo de público que tenía necesidad por otro elevado gasto. No era lo mismo haber nacido en Alemania del Este que en Alemania del Oeste, ¿no? Entonces sí que es cierto que lo que es esta transición que hemos hecho siempre ha sido vinculado a una cosa, que es poner al huésped, ¿no? Y entonces el huésped es el que ha ido marcando la tendencia. Hoy en día, si también miramos un poco atrás, también hemos sido, la parte de la animación muchas veces ayuda para entender lo que ha sido el posicionamiento de los propios hoteles. Vale. Y esto es un temazo, ¿no? Es decir, cómo la animación, ¿no?, intenta vincularse o ayudarse a empresas que tienen la idea de ser. Hemos hablado de que los huéspedes ya no son los mismos que antes. ¿En qué dirías o qué cosas ya no tolera, qué cosas ahora da por sentadas, que antes, hace 20 años, por ejemplo, no eran así? ¿En qué ha cambiado tanto el huésped? Pienso que el término, a lo mejor la palabra tolerancia, es algo que la gente tolera. Bueno. Sí, quizás es un poco radical. Lo que sí creo es que ha cambiado los gustos de los huéspedes, ¿no? Mientras antes podríamos decir que los gustos eran limitados, teníamos 4 o 5 actividades. Hoy en día hacemos esto que llaman la gente de marketing, que es el long time, ¿no? Es decir, antes a la gente le gustaba baloncesto o fútbol, ¿no? Eso suponía que el 80% de la población le gustaba el baloncesto o fútbol y un 20% tenía pequeños deportes. Hoy nos pasa lo mismo con los gustos, ¿no? Es decir, hay un 80% que está diluido en diferentes gustos, ¿no? Entonces, la diferencia que tenemos respecto a lo que sucedía antes a hoy es que los huéspedes vienen con nuevas necesidades. Y las nuevas necesidades tienen que ver con su forma de vida. ¿Qué está pasando en los hoteles? Lo que está pasando en los hoteles es que los hoteles han entendido perfectamente que el hotel no debe ser la segunda casa, debe ser un sitio de experiencias continuadas de su vida. Porque hoy en día, algo que estamos tan enfocados, que son los hábitos, ¿no?, las rutinas, ¿no?, están dentro del proceder del ser humano. Y yo cuando voy a un hotel puedo experimentar cosas, pero lo que sí que hay es que quiero mantener esta rutina. Entonces, esto nos ha hecho, fundamentalmente a las empresas que nos dedicamos a conceptualizar, a ampliar nuestro portfolio de servicios y de productos, de bienestar, de salud, culturales, gastronómicos. Entonces, con lo cual tenemos un espectro todavía mucho más grande, que Claro. es lo que teníamos antes. Hablábamos antes de que los gustos de los huéspedes han evolucionado, pero quizá también lo que han cambiado ha sido las expectativas, ¿no? Porque, o sea, ya cuando alguien va a un hotel da por hecho que va a dormir y a comer bien y lo que quiere es, pues, vivir algo en ese hotel o que le ofrezca algo diferente, ¿no? Sí. Bueno, has dicho una palabra tremenda, que es, tremenda, una palabra importantísima, que es la expectativa, ¿no? La expectativa es la promesa de valor, es cumplir la promesa de valor que se hace, ¿no? Entonces,
Lo que es en el sector de las vacaciones, y fundamentalmente en la parte que nosotros dominamos, que es el entretenimiento, siempre hemos estado como muy activos en entender cuáles son los gustos de las personas para atender su expectativa. Y de hecho nosotros hace unos años, en 2019, hicimos un observatorio que se llama el Observatorio del Entretenimiento y de la Animación, donde hicimos entrevistas a 3.500 personas, ¿no? Intentando averiguar cuál era la expectativa o sus deseos, ¿no? Siempre digo lo mismo, que una cosa a veces la gente es lo que desea y otra cosa es lo que pide. Vale. Es decir, yo puedo desear, yo qué sé, ser muy culto, pero luego, yo qué sé, veo una película de Transformers. Vale. No sé si me explico. Es decir, sí que hay cierta incoherencia a veces, hay cierta ¿no? incoherencia, sí. Los estudios que tienen que ver con estudios de expectativas hay que vincularlos, ¿no? Cuando hicimos este trabajo, una de las cosas que aprendimos es que la gente buscaba aspectos culturales, sociales, de bienestar, ¿no? Y entonces dijimos, jo, hay una evolución, la gente... Pero luego nos dábamos cuenta que en la práctica lo que la gente quiere es divertirse, ¿no? ¿Qué ha pasado desde el 2019 que hicimos ese estudio? Un estudio para 3.500 personas en 25 hoteles de diferente rango, a lo que pasa hoy. Hemos dejado de preguntar y hemos empezado a medir, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho es, sabemos lo que desean, pero vamos a ver lo que consumen. ¿Qué hicimos entonces? Pusimos una serie de actividades que tenían que ver con esa expectativa, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el bienestar, que tienen que ver con la sostenibilidad. ¿Se cumplen? Se van cumpliendo, ¿no? ¿Qué nos dice a nosotros esto? Que la tendencia es que va a haber una transformación mayor, ¿no? Va a haber una transformación. Todavía no se ha transformado de todo, pero lo que sí estamos empezando a percibir es que la sofisticación de los huéspedes de los hoteles, en los hoteles, cada vez es más grande. Esto nos exige muchísimo más. O sea, nos exige innovar muchísimo más en actividades, no solamente en las actividades, en la formación de las actividades, sino en la composición y la estructura y ideación de las actividades. Pero también mayor personalización también. Mayor personalización. Vivimos en el mundo donde las empresas grandes, que tienen grandes departamentos de marketing, las cadenas, que son número uno, hacen un esfuerzo de posicionarse tremendo, ¿no? Porque buscan esa identidad, ¿no? Ser reconocidos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aprendido durante todo este tiempo? Que era muy importante alinear la experiencia con la marca. Esto es de perogrullo, ¿no? Es sencillo, dificilísimo. En la práctica, aterrizarlo. Dificilísimo. Porque los proyectos se idean en los despachos y se implantan y se ejecutan en los hoteles. Nosotros, en Active, desde hace 25 años, hemos participado en muchas jornadas con cadenas hoteleras que contratan empresas, agencias de comunicación y de marketing, ¿no? Y cuando se quiere crear este posicionamiento, que son posicionamientos complejos, porque el posicionamiento es intentar dar una identidad a una cadena de hoteles dispersados en el mundo, que tienen que tener la misma orientación, la misma estructura, sí, el mismo ADN. Que el eje vertebral sea el mismo para todos. Exactamente. Y con una cosa muy importante, que tiene que ser notorio y visible. Si no se produce... Y diferenciador. Y diferenciador. Entonces, cuando nosotros hemos acudido muchas veces a estas reuniones, que eran reuniones de thinking, de brainstorming, yo siempre me preguntaba, ojo, ¿quién va a hacer eso? ¿No? ¿Quién va a ejecutar eso en un sector como el nuestro, donde, lo digo, es decir, a España le faltan profesionales del ocio y del entretenimiento y la animación de manera acuciante? No somos capaces de producir la necesidad que necesita el mercado. Con lo cual, ¿qué hemos ido haciendo? Hemos ido trabajando con estas empresas, intentando acotar cuál verdaderamente es el valor de la experiencia única, porque es muy difícil. El otro día estuve en Lisboa y estuve en un hotel
que es una cadena española potente, que tiene una submarca, ¿no? Y pasé 3 noches. La primera noche yo había dejado mi libro, ¿no? Un libro que me estoy leyendo, con un ticket de una comida que habíamos hecho. Cuando llegué por la noche, me habían puesto un separapáginas. En el lugar del ticket. Del ticket. Una tontería, ¿no? Al día siguiente había dejado mis gafas, la funda de las gafas, y me habían puesto una toallita para limpiar gafas. Para limpiar gafas. Y otra más. Bueno, los que nos dedicamos al tema de las experiencias, o sea, eso es un milagro. O sea, la cantidad de gente que habrá trabajado en un departamento de marketing para decidir el cubrebáginas, la toallita, cómo se hace, a qué hora se hace, a qué cliente se hace, eso es un milagro, ¿no? Entonces, quiere decir que procedimentar las experiencias, que es lo que estamos hablando ahora, que tiene que ver con la personalización, yo creo que va a ser el gran avance y donde nosotros es donde más estamos volcados. Pero para hacer eso, lo que hay que tener es el verdadero conocimiento del huésped. Y aquellas empresas en la que nosotros le damos una importancia absoluta no investiga, no innova. Total. No, a ver, aquí está claro también que entra en juego que hay una atención al detalle bastante importante, porque también ya no solo en el hecho de hacerlo, sino en el hecho de instruir a toda la gente que trabaja para esa compañía en que estén pendientes, atentos a todos esos detalles. Y esto también, al final, como tú te llevaste una grata sorpresa y una buena experiencia, y recae directamente en la experiencia que ese huésped está viviendo o la imagen que tú te llevas de esa marca, de ese hotel. Totalmente, es que, o sea, nosotros sabemos que una actividad empiece y termine de una manera determinada. Ha habido en Active un proceso de selección, un equipo de producto, un equipo de diseño, un equipo de implantación, un equipo de procedimentación. Lo hemos subido a la ISO 9001, lo hemos cargado en la web, está en la plataforma de formación. O sea, es decir, es un milagro. Entonces, quiere decir que ¿qué hemos ido con el tiempo? Estamos mejorando nuestros procedimientos, ¿no? Para acercarnos a esa personalización de los clientes con un factor importantísimo, que es la autenticidad. Y esto yo creo que es lo que distingue a las empresas con propósito de las que no lo tienen, ¿no? Es decir, que no hacemos artilugios, sino que buscamos la esencia de la autenticidad. Bueno, al final yo creo que también forma parte de la naturaleza propia del empleo, del oficio, vamos, que es mucho contacto humano, mucho trabajo con personas. Entonces, pues bueno, yo creo que también va muy ligado a eso. Tienes que tener una capacidad de adaptación mucho mayor, quizás. Te quería hacer una pregunta, ya que has lanzado tú antes como una mirada un poco introspectiva hacia Active, y es que antes el lema de marca de Active era Taking Fun Seriously, o sea, nos tomamos la diversión en serio, y a día de hoy es Juntos hacemos destino. Quiero que me expliques un poco qué ha pasado ahí dentro, cómo ha sido esta evolución. Bueno, es un viaje, vamos, ha sido un viaje espectacular, ¿no? Este viaje ha tenido que ver con nuestro proceso para entender cuál era nuestra razón. Y lo digo porque hay veces que tú crees que la razón es montar una empresa y crees que esto es crear la empresa, ¿no? Pero nunca entendíamos cuál era o sea, es decir, aunque estaba implícito, no lo verbalizábamos. Y entonces un día, ¿no? Entendimos que lo importante no es hacer vacaciones divertidas, sino que fueran experiencias memorables, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pasamos de entender lo que necesitaba nuestro cliente, que es el hotel, a orientar nuestra visión a lo que necesita el huésped. Porque el huésped es el que vertebra toda esta ecuación, ¿no? Es decir, los hoteles, es decir,
Yo digo muchas veces que Active, o en nuestro caso, Active es una moneda de dos caras. Por un lado está el huésped y por otro lado está el animador, ¿no? Cuando esto se produce es un match, ¿no? ¿Por qué? Porque la animación es persona. Es decir, hoy cuando todo se está automatizando, el valor de la persona es cuando cobra más sentido. Pues hoy en la animación y fundamentalmente en la hospitalidad, la figura del animador es lo número uno. Nosotros tenemos estudios que vamos sacando cada año, como es el informe de experiencia del huésped, donde determina que la persona que más horas pasa en contacto directo con el cliente es el animador. Lo primero por su composición de espacio de compartir, y segundo, la movilidad. El animador es una persona que en estos últimos años hemos cambiado también el rol. Hemos dejado de hacer animación en sitios para ir donde está el cliente. En esta pregunta, que a lo mejor nos está quedando un poco larga y que tiene que ver con este principio, ¿por qué juntos hacemos destino? Lo que tiene que ver es que hemos entendido que hay que habitar este territorio, que es el destino. Esta frase de juntos hacemos destino creo que resume la esencia de Active en entender que nosotros queremos ser el todo. Y el destino, ¿qué es? Es el hotel, es el lugar de vacaciones, es el animador, es el director, ¿no? Es el tour operador. Entonces, esa apropiación del destino es sentir que todo es destino. Es decir, y por eso decimos, estamos aquí acompañando a la gente en el destino. Y puede sonar un poco altruista y además un poco soñador, pero esta es la esencia de Active. Es decir, Active se ha construido con esto. Al final, juntos, ya sea el equipo de animación, la gente que trabaja para que esto funcione, para ponerlo en marcha, y los establecimientos, todos ellos juntos trabajan por y para el huésped y hacemos destino. Al final es, como bien decías, hacer un poco el propio hotel, camping, establecimiento que sea un destino en sí mismo. Sigo diciendo que todos los que estamos aquí tenemos que preparar este ecosistema para que se produzca la magia. El que vaya una persona de vacaciones, antes tenía un poco más, o sea, decir, no me quiero poner memorable, ¿no? Pero las vacaciones es un espacio único. Es un espacio de tranquilidad, de libertad, de relajación. Ese momento que mucha gente ha esperado todo el año. De todo el año, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hemos asumido formalmente de que tiene que ser algo único. Es que eso lo merece. Es que esa es la propuesta de valor de las vacaciones. Evidentemente hay muchos factores, como está la comida, el alojamiento, la manutención, la recepción, el servicio de maletas, o sea, el traslado, que influye, ¿no? Nosotros en nuestra parte, humildemente, lo único que decimos es intentemos que sea memorable, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué intentamos con este Juntos Hacemos Destino? Que intentamos decir que lo que tenemos que buscar es el bien común. Es el bien común para que estas cosas se den. Nosotros hacemos muchos esfuerzos con las cadenas, con los directores de los hoteles. Oye, ¿qué necesitáis? ¿Cómo podemos mejorar la oferta? ¿Cómo podemos mejorar que la información que recibe el cliente sea lo suficiente como para que la expectativa que tiene se cumpla, ¿no? Hay algo que no pasaba antes, que es que antes la gente se iba de vacaciones un mes al año, o 20. Hoy la gente va de vacaciones 3 y 4 veces. Las jornadas, las estancias son más reducidas. Con lo cual, además tenemos un doble problema, que es que tenemos que impactar más en menos tiempo, ¿no? Y esto es algo que a nosotros, o sea, nos ha hecho pensar ahí. Nos ha hecho pensar, sí. Nos ha hecho pensar mucho, porque nos hace pensar en que si queremos que eso se cumpla, tenemos que crear el ecosistema para que eso se produzca, ¿no? O sea, es decir, tenemos que, pues eso, esa frase juntos hacemos destino, que tenemos que tener a todos los actores involucrados para que ese señor cuando se va de ese hotel diga, joder, lo he vivido. Vamos a dejar un poco a un lado esta parte más emocional y más aspiracional y vamos a ir un poco más al terreno de los números, por llamarlo de alguna forma.
¿Tú dirías que el entretenimiento puede impactar directamente en la rentabilidad de un establecimiento? 100%. Cero dudas. Cero dudas. Otra cosa es luego que la gente lo haga. O sea, pero si tú la pregunta es, ¿puede el entretenimiento no solamente crear valor, sino retorno económico? Yo digo que sí. ¿En qué sentido? Lo digo bueno, nosotros tenemos clientes que han determinado estratégico el entretenimiento y lo consiguen, ¿no? Vale. ¿Cuál es ¿Cómo su propuesta de valor? Exactamente. Es decir, están enfocados en que el entretenimiento es estratégico en su propuesta de valor. Esto es un posicionamiento y como cualquier posicionamiento necesita una orientación y una inversión. Si tú no das ese paso, lo que estás dando es un servicio, pero no lo estás haciendo de manera estratégica. Pues hoy das entretenimiento, mañana das papalomitas fritas, mañana otro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pongo hamacas o sí. Yo qué sé. Pero aquellos establecimientos, aquellos hoteles, aquellas cadenas que han determinado que el entretenimiento es una experiencia necesaria, la rentabilizan. Vamos, no tengo ninguna duda. Hoy en día, y además he visto que vais a sacar un monográfico de data, ¿no? Que he visto dentro de la escaleta, que no quiero anticipar. No Vamos a hacer spoilers. No voy a hacer spoiler, pero es que yo no tenía ninguna duda. Yo sé que aunque la animación y el entretenimiento no se mide en las OTAs, la mayor número de comentarios están basados en la relación de la animación y los animadores. Y esto es así. Y esto lo llevo a Roma, aunque sea. Con lo cual, el entretenimiento es rentable, es muy rentable, pero hay que hacerlo bien. Entonces, aquellas empresas que han apostado por esto, lo están haciendo. ¿Qué sucede con el entretenimiento para ser rentable? Que el entretenimiento, para que sea rentable, hay que hacerlo desde el prisma de la innovación. Y hay que tener equipos que innoven. Porque si no, cualquier experiencia que no se hace desde la innovación, yendo todo lo deprisa que está yendo el mundo, queda obsoleto cuando ha empezado. Entonces, esto es una determinación de orientarse a esto. Sí, sí. ¿Dirías que el entretenimiento también puede influir de forma sustancial en la fidelización de los clientes, que en este caso son los huéspedes, que van a los establecimientos? Sí. De hecho, el concepto de fidelización como tal, que tiene tanta importancia hoy en día, que es la vinculación con un huésped, ¿no? Es decir, cómo nuestra propuesta, qué valores tiene y qué lealtad genera, es importantísimo. Y yo siempre digo que hay dos tipos de fidelización, ¿no? Está la tangible y la intangible. La tangible es aquella que se hace a costa de que te devuelvan lo que has pagado, por lo que tú has pagado, ¿no? Es decir, que el servicio sea bueno, que la comida sea en condiciones, que las sábanas, las almohadas, o sea, es decir, y esto fideliza. O sea, tú tienes marcas en las que te devuelven esa propuesta y como te la devuelven y está alineada con lo que tú dices, me he convertido en un fiel, o sea, soy un fiel seguidor. Pero hay una parte muy importante que creo que es esa parte de la fidelidad intangible, ¿no? Y yo creo que este es el terreno que habita la animación. La animación habita lo intangible. Y lo intangible es aquello que se siente, que es la diferencia de lo que se coge. Y creo que ese tipo de fidelización, que es el recuerdo, es lo que se lleva a mucha gente. Las vacaciones, y lo hemos dicho antes, es un espacio único para asimilar, para compartir, ¿no? El otro día, estando con mi padre, de 95 años y vive solo, y dando un pequeño repaso, pues a personas que viven solas, me daba cuenta que me decía que cuando está en estos momentos así de soledad y se deja llevar, siempre le vienen los recuerdos de cuando íbamos de vacaciones. Fíjate. Puede quedar un poco así, pero es que la realidad... Porque son espacios de felicidad. Y creo que decir que para nosotros una cosa es el servicio y otra cosa es la esencia de la animación. La esencia de la animación es el disfrute y la animación, como disfrute, es la fidelidad. Por eso siempre digo, cuando las empresas, nuestros clientes, muy buenos clientes, grandes empresas, cuando nos llaman y nos dicen
vamos a crear algo nuevo. Siempre intentamos decir, vamos a crearlo desde ese prisma, ¿no? Desde esa esencia que es lo que intangible, porque eso es lo que queda en la memoria de las personas. Así que sí, 100%. Totalmente, vamos, el huésped en el centro 100%, vamos. Estamos ahora arrancando este podcast, es el episodio inaugural, por así decir, de Activamente, y gran parte de nuestra audiencia estoy convencida de que serán profesionales del sector. Entonces, tú, por ejemplo, ¿qué le dirías si, por ejemplo, un director general te dijera que no tiene ningún tipo de intención de tener en cuenta el entretenimiento, la animación, en nada de su oferta hotelera? Esto hace 10 años podríamos tener muchos, hoy en día nadie. O sea, podrá tener una idea diferente a la que yo tengo del entretenimiento, pero que alguien diga eso, no lo creo. No lo creo. O sea, es decir, el entretenimiento ha llegado para quedarse, ¿no? Es decir, ya no es un extra. No es un extra. Dice, el otro día leí un informe de una, creo que era de Barcelona, ¿no? Que han sacado el informe de experiencia del viajero para el 2050, habla que el 75% de la población va a viajar. O sea, entonces no hay nadie que no sea... O sea, es decir, puede tener una idea diferente respecto a qué tipo de animación o qué tipo de entretenimiento, qué tipo de experiencia él desea para su hotel. Nosotros sí convivimos con muchos directores profesionales porque hay que entender una cosa. Nosotros en Active vivimos en el hotel. O sea, no somos un servicio de que... nosotros es que vivimos en el hotel. Los animadores viven en el hotel. Nuestra coordinación vive en el hotel. Nuestras delegaciones están en las operaciones en los destinos turísticos. O sea, es decir, vivimos dentro de los hoteles, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos con ellos, que además nos sentimos muy cómplices, porque hay que entender que la figura del director es una... Yo siempre les doy muchísimo valor. Muchísimo valor. Es una figura que es un vertebrador entre los servicios del hotel, entre los trabajadores, entre los huéspedes, entre las propiedades, entre las centrales, ¿no? Hay mucho encaje de bolillos ahí. Mucho encaje de bolillos. Son psicólogos, o sea, es decir, todo va tan deprisa, productos comerciales, reputación, satisfacción, participación. O sea, son genios, ¿no? Y además con negocios donde no duerme, porque el hotel está vivo, tiene clientes todos los días, ¿no? Entonces, sí lo que hemos averiguado, o sí lo que nos hemos reenfocado últimamente, es estar muy cerca de ellos. ¿Por qué? Porque el sector hotelero, o el sector de vacacional, incluso los camping, están vinculados a la hospitalidad y al turismo, pero no dejan de ser empresas que tienen un fin, que es una orientación a resultados, ¿no? A resultados que tienen que ver con posicionamiento y resultados que tienen que ver con el retorno económico, porque son empresas que han hecho grandes inversiones y que tienen que hacer ese retorno, ¿no? Entonces, hoy en día que la animación es una parte inherente, pues de salarios, horas, costes de producción, sí que nosotros lo que estamos haciendo es abordar algo que se llama la orientación a la eficiencia. Vale. ¿Vale? Temazo. ¿Qué sucede? Los hoteles, que son espacios de hospitalidad, que son unidades de negocio y que tienen que, como una unidad de negocio como tal, la gente que hace negocio tiene que tener una orientación a resultados, es decir, van balanceando, ¿no? Van balanceando las ocupaciones, la subida del petróleo, los viajes, que lleno, que no lleno, las camas, la operativa, ¿no? ¿Qué hemos ido nosotros haciendo? Nosotros lo que hemos ido haciendo durante todos estos años, 25 años, ¿no? Sentados allí, año a año, es midiendo lo que verdaderamente es eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez tenemos que tener propuestas de entretenimiento y sistemas que están más adecuados a procesos cambiantes. Así el hotel se llena,
o si no se llena. Si el director comercial ha cambiado la política de mercado y está contratando de manera, ha hecho, yo qué sé, digamos, imagínate que hay una estrategia de venta directa muy potente, que tiene un proceso que es totalmente diferente si viene por un tour operador. Y bueno, al final casos hay tantos como particularidades de cada hotel. Claro. Sí. Entonces, en ese sentido, nuestra parte fundamentalmente está en crear programas que son eficientes, que están alineados con esta orientación. Hemos echado la vista hacia el pasado, hemos reflexionado también sobre cómo es el presente y ahora te voy a pedir que miremos un poquito hacia el futuro, porque ¿cómo vislumbras tú el entretenimiento turístico de aquí a 10 años? Yo creo que no hace falta mirar tan lejos. Es decir, en 2 años vamos a ver una revolución absoluta del planteamiento del entretenimiento. No en el contenido, pero sí en la forma. Durante estos últimos años, fundamentalmente de la pandemia hasta aquí, algo donde nos hemos enfocado ha sido en entender cuál era el verdadero gap que había, en lo que hemos hablado antes, entre el deseo, la expectativa y la necesidad, ¿no? Y lo que sí nos hemos dado cuenta es que hay algo que falla o que adolece, que es la información. Es decir, ¿vamos a hacer cosas más espectaculares? Es posible. Va a depender mucho de la capacidad de inversión que tengan las empresas, de la capacidad artística. Pero donde creo que verdaderamente va a existir la revolución o lo que va a cambiar todo es en la composición de vacaciones a medidas. A ver si me explico. Nos hemos venido dando cuenta de que existía café para todos, ¿no? Es decir, que las vacaciones daba igual. Es decir, y de hecho en los estudios que nosotros hacemos de comportamiento del huésped, cuando analizamos las estancias, es muy probable que el 85% de las personas hagan lo mismo. Es decir, una persona que va a Lanzarote, si va 5 días, ya sabemos que va a ir a ver los jameos del agua, a los hervideros. Timán Falla. Es decir, es así, ¿vale? Va a depender si es un cliente repetidor o no repetidor. Con lo cual, nosotros ya estamos trazando cuál es la permanencia de esta persona en el hotel, de este huésped en el hotel. Vale. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que cuando los huéspedes vienen, como hacen cada vez más viajes, los efectos colaterales que tienen que ver con el viaje impactan en la información. ¿Cómo se traduce en esto? Es decir, que si yo he llegado hoy y llego al hotel y ya tengo que hacer el check-in y no sé qué, y contratar la excursión, no sé lo que está sucediendo en el hotel hasta 2 días después. Pero si me voy a ir 5 días después, al 4.º día ya estoy empezando a pensar que tengo que facturar el vuelo, ¿no? Con lo cual hay, digamos, un desconocimiento de cuál es la oferta que tiene el establecimiento, que es muy amplia. Entonces, el gap que hoy hay en día es que muchos clientes están en los hoteles y no saben lo que hay. Tenemos un problema de información real, ¿no? Esto se ha ido poco a poco, se ha ido mejorando, pues el tema de los web app, el tema de los tótem, las informaciones, pero no es suficiente. El gran trabajo que estamos nosotros haciendo es la elaboración predictiva de agencias de estancia con antelación, porque ya sabemos lo que necesita el huésped. O sea, anticiparse a ello. Una anticipación. Y creo que esto, va a ser antes la revolución de la forma que del contenido. El contenido, de hecho, nos va a permitir que si somos capaces de revolucionar la forma de la predicción, no solamente es que los contenidos van a ser mejores, sino que van a estar mucho más alineados verdaderamente a eso que nosotros hace muchísimos años que llamábamos que era animación a la carta. Era que un cliente pudiese decidir qué quería hacer. ¿Qué quería hacer? No que es lo que hay, ¿no? Entonces, pues sí, creo que yo creo que no vamos a tener que esperar 10 años. Vamos al ritmo que vamos a ver unos cambios
importantísimos. Y no solamente cambios en la estancia, sino en todo el proceso de la cadena de valor de compra, ¿no? Es decir, el que un cliente llegue a un hotel a Jandía, es que va a ser es decir, cómo hemos ido alineando este journey de este cliente para que la experiencia sea así, la vamos a trabajar en su totalidad. ¿Y esto significa arroz para todos? No. Lo que se va a traducir es que ese huésped sabe que estamos pensando para él. Porque una cosa es el arroz para todos y otra cosa es ayudarle y otra cosa es la autenticidad, que lo hemos hablado antes, ¿no? Que son dos conceptos diferentes. Pero sí, un gran reto. ¿Y qué no debería perder nunca el entretenimiento por mucha innovación, digitalización o tecnología que se incorpore? Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que si hay un factor dentro de la animación y el entretenimiento es el factor humano, ¿no? Entonces, porque es el único que tiene esa relación afectiva, efectiva, ¿no? Y aquí hay una figura fundamental que es la figura del animador, ¿no? Que aunque hemos hablado de muchas cosas que tienen que ver con posicionamiento, con influencia, con la marca, con el sector, sí creo que hay algo que vertebra este sector, es la figura de alguien único, ¿no? Que es el animador. Y es único por muchos motivos, ¿no? Pero fundamental para mí es que tiene un momento. Todos aquellos procesos, situaciones que tienen un momento se viven de manera única, ¿no? Nosotros durante 25 años, me decía Charo, la persona responsable del departamento de laboral, creo que han pasado casi 17.000 personas por Active, ¿no? Se dice pronto. Se dice pronto. 17.000 personas que nos faltan datos, pero lo vamos a tener. Yo calculo que más del 50% ha continuado su carrera en la hospitalidad. Con lo cual, no solamente hemos sido principio laboral, sino que hemos sido principio y continuación de un proyecto. Pero si hay algo que determina el entretenimiento es la relación, y la relación es la persona. Y creo que la figura del animador en su contexto y en su edad, eso es único. Porque hay algo que se da cuando se tiene ganas, ¿no? Es decir, yo no digo que haya personas que sigan siendo animadores toda la vida. Es muy difícil, ¿no? Porque la animación es generosidad, es darte al otro, que el otro esté a gusto. Entonces quiere decir que hay un espacio-tiempo, que es como nos pasa a nosotros. Hay que decir que el ser animador es una persona joven. Cada vez la estamos construyendo. Antes teníamos animadores que estaban de 18 a 26 años y ahora la franja de los animadores, ampliado. La juventud sigue creciendo, ¿no? Es decir, tenemos animadores que están de 18 a 30 años. El momento motivacional es importantísimo, ¿no? Sobre todo para lo que es la base. Luego tenemos otro momento profesional, que es la experiencia que le va a dar el empaque. Pero creo que la animación es el animador. Eso, o sea, la animación... En la esencia. Es la esencia, requiere un percutor, un disparador, y eso lo hace la persona, ¿sí? Porque el otro, si no, ya es pues un entretenimiento pasivo, ¿no? Pero la figura del animador es la que vertebra todo. Así que yo creo que donde nosotros ponemos... lo vuelvo a decir, hay veces que las frases son pedantes cuando decimos ponemos a las personas en el centro. Es que la realidad, es que, y sobre todo en el proceso donde estamos hoy en día y hacia dónde vamos, donde todo se está mecanizando y automatizando, es decir, el valor de la persona
bueno, es importantísimo. Irreemplazable. Y permanecer, sí. Por eso yo creo que, y lo hablamos nosotros internamente, ¿no? Es decir, nuestra cultura de empresa tiene que estar basada en esa figura. Ese es el pilar fundamental. Bueno, Javier, la verdad que muchísimas gracias por aterrizar tantos conceptos, por bajar a tierra mucha teoría, por así decir. Solo por recapitular un poco, porque ha sido una charla muy interesante y en la que hemos tocado muchos puntos. Si tuvieras que quedarte como con 3, 4, 5 ideas así a modo de resumen de nuestra conversación, ¿con cuáles te quedarías? Bueno, pues yo creo que podríamos decir que vamos a vivir una revolución en cuanto a las propuestas de entretenimiento 100% enfocadas para los huéspedes, para satisfacer y para sorprender en ese motivo, que les vamos a sorprender muchísimo sobre entender cuáles son sus nuevos gustos. 2, que la eficiencia en cómo gestionamos los programas va a ser otro salto cuantitativo y cualitativo, es decir, hoy en día la segmentación de la orientación de los gustos la tenemos encima de la mesa. Vamos a vivir una revolución de público y de huésped, atendiendo de que la generación Baby Boom, los mayores de 55, ya se están incorporando sin nuevos gustos. El gran proyecto que tenemos para el año que viene es un programa de unión entre entretenimiento y bienestar que va a ser para nosotros revolucionario. Va a cambiar la forma de cómo el cliente no solamente participa, sino que se lleva, ¿no? Es decir, que entender un poquito que de spoiler aquí también. Sí, un poquito de spoiler. Estamos muy centrados en eso. Y por último, yo creo que es nuestro gran reto sigue siendo, y lo sabes tú bien, que es la figura del animador, ¿no? Una de las apuestas que estamos haciendo en el sector es nuestro observatorio con el talento. Es decir, tenemos una preocupación altísima de dotar de profesionales al sector porque es que los necesita. Es decir, si no somos capaces de habilitar habilidades profesionales, docentes y técnicas, no vamos a poder construir. Y entonces es una pena que cuando se necesite la diferenciación de la oferta no haya profesionales. Y en ese sentido, la figura del animador y del profesional, la construcción de la carrera, ¿no? de estos itinerarios que van a ser líderes, porque de hecho, yo sigo diciendo, yo voy a las recepciones o muchas subdirecciones o directores han trabajado con nosotros, han salido de allí. Y cuando alguien sale de aquí, se le nota. Ese es el diferencial. Así que nada. Pues Javier, de verdad, muchísimas gracias por habernos transmitido una mirada tan clara y tan profunda sobre este sector en general y sobre el entretenimiento turístico en particular. Y por supuesto, gracias por tu tiempo y por haber aceptado la invitación. Pues nada, muchas gracias a ti, Noemí. Y enhorabuena, de nuevo. Y para todos los que nos habéis acompañado, nos habéis visto, nos habéis escuchado en este primer episodio de Activamente, simplemente deciros que nos esperan muchos más. Ya sabéis, en Activamente, el podcast donde reflexionamos sobre el presente y el futuro del entretenimiento turístico. En próximos episodios hablaremos de cuestiones como data, como nuevos servicios, talento joven, sostenibilidad, tecnología, innovación. Así que bueno, para todos aquellos que estéis interesados en el mundo de la hostelería, de la hospitalidad, del turismo, por supuesto, del entretenimiento, os recomendamos que estéis muy pendientes a nuestras redes sociales, a nuestra página web, porque nos escuchamos muy pronto. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta pronto. Activamente, el podcast de entretenimiento turístico.